Buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo vayan a ver el video. Esta parte de la clase tiene por objetivo seguir pensando o aportar una nueva dimensión a la relación entre historia y memoria y los debates, tensiones, diálogos que esos dos términos implican en relación específicamente a la última dictadura cívico-militar en Argentina, y lo que quiero proponerles es que pensemos una dimensión desde una dimensión sexogenérica, es decir, pensar cómo se elaboraron tecnologías represivas y de disciplinamiento que obviamente tuvieron distintas formas de expresarse de acuerdo a qué sector social correspondiera, es decir, a todo el conjunto de la sociedad se disciplinó y se reprimió, pero lo que queremos pensar es cómo ese disciplinamiento, esa represión tuvieron para las mujeres y disidencias sexuales o personas del colectivo que hoy llamamos LGTBQ+, coordenadas bien específicas, ¿no? ¿Por qué proponemos esta dimensión? Porque para este tipo de cátedra, la perspectiva de género y de las perspectivas en plural de género y de la sexualidad nos permiten no sumar un conjunto de temas, sino justamente aprender, apropiarnos mejor, es decir, de forma más compleja de los procesos históricos, porque podemos comprender cómo los mismos procesos históricos son experimentados de manera diferenciada de acuerdo a nuestras diferentes corporalidades y sexualidades, y no solo, pero también no solo por la división estructural de clases en la que se organiza la sociedad capitalista, ¿no? O patriarcal capitalista y colonial. Concretamente, lo que planteamos en la clase que tienen por escrito es preguntarnos, sin aspirar a tener ningún tipo de respuesta todavía, más bien interrogarnos por si existió o no lo que algunos autores denominan terrorismo sexual, para referirse a una manifestación específica de la violencia durante los periodos en los que políticamente predominó el autoritarismo. En este caso nos vamos a referir a la última dictadura militar que conmemoramos el 24 de marzo, sus 45 años de inicio. Además lo que nos interesa también indagar es cómo esas políticas represivas se experimentan de diversas maneras y calan profundamente en las subjetividades y en los vínculos cotidianos entre las personas, ¿no? Entonces, la pregunta, en definitiva, es que aún hoy, después de 45 años, y a pesar de que digamos, hay mucha profusión de trabajos sobre la caracterización de qué fue realmente la dictadura, qué tipo de procesos implicó, qué objetivos tuvo, y que está claro que tuvo un objetivo fundamentalmente económico, que es la imposición del modelo liberal, neoliberal, que vamos a estudiar más adelante en el cursado, pero lo que queremos preguntarnos también es si esa restauración económica capitalista que implicó el beneficio para un grupo cada vez menor de personas, es decir,
benefició el capital concentrado, también implicó lo que algunas autoras llaman restauración moral. Es decir, cómo la economía, la política y los aspectos morales se complementan y conviven para imponer un determinado modelo de sociedad. En este caso, nos queremos preguntar cómo la dictadura implicó o no, eso es lo que queremos preguntarnos, una normativización de los cuerpos y las sexualidades. Algunas autoras, como Alejandra Siriza y Laura Rodríguez Agüeros, hablan de que la dictadura, además de una revancha clasista, por lo que acabo de decir, también implicó una revancha patriarcal, porque se buscaba también reencauzar a la sociedad argentina en un modelo de sociedad cristiano occidental, en el que bajo ningún aspecto se pusiera en cuestión una de las bases de ese modelo, que es la familia monógama heterosexual. Entonces, la dictadura, para algún grupo de autores y autoras y activistas también, implicó una persecución sistemática para aquellos que aparecían como otros por su sexualidad e incluso por su expresión de género, y también, por supuesto, a las mujeres y cuerpos feminizados que habían osado desobedecer el mandato de quedarse en la casa para ser militantes, ¿no? Digamos, la inclusión, o digamos, que las mujeres hacia fines de los 60 hayan decidido de manera numerosa, no sé si decir masiva, pero muchas mujeres se hayan incorporado a distintas organizaciones y partidos, es decir, hayan empezado a ser militantes, implicó una disrupción, un movimiento, una conmoción de las relaciones intergenéticas, que la dictadura también va a tratar de restaurar, ¿no? Hacia el modelo anterior de la mujer esposa, ama de casa, con reglas muy precisas para ese ser esposa y ese ser ama de casa, ¿no? Todo lo que acabo de decir no forma parte de una serie de investigaciones que es bastante, o muy, diría yo, muy nueva en el debate historiográfico y de los estudios de memoria, que obviamente tiene su explicación en la potencia y la masividad que hoy tiene el movimiento de mujeres, el movimiento feminista y el movimiento de diversidad o disidencia sociosexual. Es decir, la cada vez mayor presencia de estos movimientos en los distintos aspectos de la sociedad implica no solamente reivindicaciones específicas, sino justamente la posibilidad de hacer relecturas del todo social, incluido su pasado, ¿no? El desafío es cómo estas preocupaciones del presente nos habilitan, nos permiten hacer una serie de nuevos interrogantes al pasado, entonces podemos conocerlo más y mejor en el sentido de que al complejizar la lectura vamos a descubrir aspectos que no habían sido descubiertos o no están siendo interpretados o analizados justamente porque no se hacían las preguntas sobre estos aspectos, ¿no? Para pensar
esto que acabo de decir, seleccionamos algunos textos sumamente breves, dos de ellos que son periodísticos, notas periodísticas, y una pequeña ponencia que también es muy breve, y nos vamos a referir, que es uno de los posibles aspectos para pensar todo lo que acabo de decir, porque también podríamos abordar todo lo que implica, lo que implicó o qué es la violencia sexual y cuál fue el rol específico que tuvo, ¿no?, en esta restauración económica y moral de la que hablan algunas autoras, ¿no? Pero en este caso elegimos una de las posibles dimensiones, o de los posibles temas que tiene esta perspectiva, o pensar el pasado reciente de la dictadura desde esta perspectiva sexogenérica, que es el debate que está muy presente en los últimos años, en las redes, en las marchas, en los espacios públicos, en los espacios de memoria en general, que es sobre los 400 homosexuales desaparecidos. Lo decimos así porque en ese momento así se denominaba, ¿no?, cuando se empezó a pensar allá por la década del 80 este aspecto. Entonces, tienen para leer un texto de Andrés Torres, que fue escrito en el 2018, que se llama Los 400, o la memoria homosexual de la última dictadura, donde ahí él no solamente, digamos, le preocupan, o lo que hace es, muy brevemente, no profundiza, pero bueno, lo que queremos es simplemente como que pensemos en estos temas, abrir interrogantes. Lo que él hace ahí es historizar esta denuncia. ¿De dónde sale ese número 400? ¿Por qué en su momento no apareció en el primer o el único informe sistematizado, que fue el Nunca Más de 1984? Es decir, apenas había terminado la dictadura. ¿Cómo fue? ¿Cómo se consiguió ese dato? ¿Por qué no aparecieron esos 400 en ese listado? Trata de pensar históricamente ese aspecto. Y por otro lado, también pensar, digamos, cómo se construyen esas memorias para llegar a la consigna presente de 30.400 y de que la memoria no es un privilegio heterosexual, que sería como la consigna que viene atada o ligada a la idea de los 3.400, ¿no? ¿En qué momento aparece estas consignas? Los problemas que puede tener literalizar ciertos aspectos de esa consigna, porque el debate, que también lo trata muy cortito, digamos de forma muy breve, pero da cuenta de él a través de la entrevista a dos referentes del activismo gay actual, que es justamente si realmente existió una campaña sistemática dirigida a las personas no heterosexuales durante la dictadura, digamos, porque no está del todo claro. Lo que sí está claro, o en lo que no hay tanto debate, o hay consenso y acuerdo entre la mayor parte del activismo y de investigadores e investigadoras sobre este periodo, es que lo que sí había era una especial saña, una especial violencia cuando los perpetradores del terrorismo de Estado se daban cuenta de que esa persona que habían secuestrado, capturado, retenido, encarcelado,
de forma legal o ilegal, la mayor parte de forma ilegal, era no heterosexual, ¿no? Hay un especial ensañamiento con esa corporalidad. Y el tercer texto, que también es periodístico, que es de la periodista Estefanía Santoro, que se llama Disidencia Sexual y Dictadura, es muy interesante porque narra algunos aspectos de la vida cotidiana de cómo era ser gay, lesbiana, trans, travesti durante la dictadura militar. Acá les quiero compartir algunas imágenes. Bueno, y también se pregunta por esa memoria que falta, ¿no? Digamos, cómo hacer parte del relato de la historia reciente de la dictadura esta especial saña y violencia que sufrían las personas disidentes, los gays, cómo pensar en términos del proceso, las violaciones correctivas que se hacían sobre las lesbianas. Ella habla de que existía, además, entre todos los grupos parapoliciales, un comando que se autodenominaba Comando Moral, y a su vez entrevista a una referente muy importante del activismo lésbico, que tiene un blog una de las primeras producciones digitales que tiene el activismo lésbico, que es Potencia Tortillera. Ella se llama María Luisa Peralta, que si bien en la dictadura era una niña, que ahí también relata algunos de sus recuerdos, es una gran bueno, activista y referente, muy interesante de escuchar y de leer, pero además también se ha planteado un trabajo de recopilación de fuentes y de documentos de la historia del activismo lésbico, lesbiano, del feminismo político en Argentina. Y allí ella, a diferencia quizás de la propia autora de la nota, de Santoro, plantea o se posiciona en esta idea de que no había un plan sistemático de desaparición de personas no heterosexuales, sino que esto que les decía antes, ¿no? Hay una especie, digamos, se los desaparecía por otro, o se los capturaba y después desaparecía por algunas otros tipos de actividades, pero si los torturadores, los captores se daban cuenta de esa, o pensaban que esa persona no expresaba en sus modos ni en su corporalidad ser lo suficientemente masculino, por ejemplo, para los varones, sospechaba de que era gay, su tortura y la violencia hacia él era profundamente más dura que hacia otros varones, ¿no? La cuestión también está en que en general, uno de los problemas también de este debate es que en general se piensa a las personas no heterosexuales siempre por fuera de las organizaciones políticas y político-militares, bueno, peronistas o de izquierda que estaban luchando en ese momento por otro tipo de país, y
que es importante también debatir el tipo de proyectos que sostenían cada uno, pero digamos, lo que hay que matizar es que las personas LGTB no necesariamente estaban en otro lugar, digamos, había muchas gays y lesbianas y bisexuales en las organizaciones político-militares. Que eso no se desdice de la idea de que muchas de estas organizaciones, o la mayoría, o todas, eran patriarcales y machistas y caracterizaban a la homosexualidad, al lesbianismo como desviaciones burguesas. O que a lo sumo, digamos, si no eran tan despreciativas, no sé si se dice así, con esas identidades, entendían que no era una lucha importante en ese momento. Con lo cual esas personas militaban en esas organizaciones, viviendo de forma muy puertas adentro, muy en la privacidad, muy en silencio, muy, digamos, en el closet, podríamos decirlo, su sexualidad. Pero digo, no necesariamente hay que pensar a las disidencias sexuales por un lado y a las organizaciones políticas por otras. Entonces, también esto forma parte del debate, ¿no? Más adelante en el cursado, cuando veamos propiamente el proceso de dictadura y la imposición del neoliberalismo, vamos a, si tenemos tiempo, vamos a leer algunos otros textos para seguir pensando los términos de este debate. El otro aspecto del debate que es interesante tiene que ver con las periodizaciones, es decir, para las personas heterosexuales, por decirlo así, sus libertades personales, individuales, cívicas, van a ser fuertemente constreñidas y coartadas durante la última dictadura militar, bueno, las anteriores también, ¿no? Esta va a tener una especial autoritarismo y virulencia con respecto a las libertades individuales, pero lo que hay que también pensar es que cuando aportamos esta dimensión sexogenérica, esas periodizaciones también se nos vuelven un poco más parte de ese debate o de una reflexión, porque lo que también están de acuerdo la mayoría de las autoras, autores y activistas es que la represión hacia las personas heterosexuales no empieza con la dictadura, sino que había una serie de edictos policiales, de leyes, de reglas contra las personas amorales, contra las personas que atentaban contra el orden público, que por supuesto les trans y travestis eran siempre sujetas de persecución porque no tienen armarios, porque no pueden esconder lo que son. Y entonces la represión para las personas trans, travestis, gays y lesbianas había empezado antes. O sea, no podían vivir libremente, no podían expresar lo que eran libremente, ni antes ni después. Digamos, también cuando termina la dictadura, una de las cosas sobre lo que hay acuerdo también es que la persecución va a seguir durante mucho tiempo, ¿no? Pensemos que recién hacia fines de la década del 90 se van a terminar de eliminar algunos edictos y sí, sobre todo edictos policiales que permitían meter presas a las trans y travestis por el solo hecho de estar en el espacio público, no importa haciendo qué, si yendo a comprar un kilo de papas o estando en una esquina. Entonces, es interesante también pensar cuando hacemos periodizaciones para la historia, como cuando incorporamos otro conjunto de temas,
no, mejor dicho, de problemas y de preguntas, de interrogantes, también se nos empiezan a mover las periodizaciones que teníamos dentro de la historia tradicional, ¿no? Bueno, entonces les invito a leer, además de todo lo que ya les planteó mi compañero Axel, estas breves textos que están, uno está en el campus y los otros simplemente cliquean en el link y los lleva a las páginas, porque son de revistas online. Y el lunes nos encontramos de manera sincrónica. Me había olvidado que estaba compartiendo con ellos. Entonces, el lunes nos encontramos de manera sincrónica con todas las preguntas y comentarios que ustedes, observaciones, reflexiones, los que tengan para hacer sobre este video y sobre los textos que dejamos. Nos vemos el lunes. Buena lectura. Espero que estén muy bien.